Hola amigos, de nuevo con vosotros en Hablando de Homeopatía y hoy quería haceros referencia al sistema inmunitario. Si recordáis, en los 2 últimos años ha sido una palabra que no salía de nuestras bocas, la inmunidad, el sistema inmunitario, la inmunidad de rebaño. Pero ¿realmente sabemos en qué consiste en nuestro sistema inmune y qué beneficios tiene para nuestro organismo? A nadie escapa que estamos rodeados de virus, bacterias, hongos, etcétera, que si no existiera ese sistema inmunitario que nos defiende, pues podrían muchas veces incluso ser mortal algún tipo de estas infecciones. Estas infecciones consisten en un sistema, una compleja red de órganos, tejidos, células y sustancias específicas que van a eliminar, una vez que han reconocido a esa sustancia extraña o ese microorganismo extraño, van a eliminarlo con el fin de poder volver a la normalidad en cuanto a nuestra salud. Este sistema de defensa, esta inmunidad, se encarga de desplazar una serie de células que van a ir a ese tejido o esa célula o ese sitio donde están esos microorganismos produciendo la infección, es decir, con una reacción de inflamación, con el fin de intentar neutralizarlo. ¿Cuáles son esas células que fundamentalmente actúan a ese nivel? Si recordáis de vuestra etapa escolar, había 3 tipos de células en la sangre: los glóbulos rojos, que eran aquellos que transportaban el oxígeno que tomábamos con la respiración y lo llevaban a los tejidos; las plaquetas encargadas fundamentalmente de la coagulación; y luego estaban los glóbulos blancos. Esos glóbulos blancos son los que nos interesan a la hora de hablar de inmunidad. Esa inmunidad fundamentalmente se realiza con esas células que son los glóbulos rojos y que van a ir a ese lugar donde el microorganismo está produciendo esa infección y ese cuadro de inflamación para intentar neutralizarlo. Esos glóbulos blancos o leucocitos que llamamos, los hay de distinto tipo, los hay de muchas clases, pero todos actúan de una manera coordinada, igual que ocurre con la inmunidad en general. Cada factor que interviene en la inmunidad tiene una específica acción, pero que va a actuar de una manera coordinada, cada uno realizando su trabajo con el fin de tender a la curación. En concreto, en el caso de los leucocitos, hay un tipo en concreto de leucocitos que son los productores de los famosos llamados anticuerpos, es decir, unas sustancias que van a eliminar, primero a reconocer y después a eliminar ese microorganismo, para que la próxima vez que tengamos ese contacto con ese microorganismo, el organismo produce mucho más rápidamente esos anticuerpos, son de mayor calidad y son más eficaces. Es decir, tenemos lo que se llama la memoria inmunológica. Esa memoria inmunológica es la que nos salva de muchísimas de las infecciones que tenemos. Por eso, a lo largo de la vida, el niño, cuanto más pequeño, más infecciones pasa, y conforme se va haciendo joven o adulto, pasan muchas menos infecciones. Fundamentalmente tenemos 3 tipos de inmunidad. La que viene a ser la inmunidad innata, la inmunidad natural con la que nacemos, que nos protege de una manera global contra esas agresiones externas, que podrían ser células, que podrían ser microorganismos. Y esa inmunidad celular, esa inmunidad innata que tenemos, es la que, junto con la primera barrera que tenemos, que es la piel y las mucosas, nos defiende de todas esas agresiones que podamos tener externas. Luego hay una inmunidad pasiva. Esa inmunidad pasiva es la que se adquiere sin que el organismo participe y que además es temporal. Caso, por ejemplo, de cuando nos administran una gamma globulina. Caso, por ejemplo, de cuando recibimos la leche de nuestra madre, que durante 6 meses nos transmite esos anticuerpos, que ya digo, son temporales. Es decir, no está producida por el organismo, con lo cual no queda esa memoria inmunológica en nuestro cuerpo. Y por último, una inmunidad activa. Y esa inmunidad activa o adquirida es cuando realmente nos enfrentamos a esa infección, desarrollamos toda esa batería de posibilidades que hay a la hora de defender nuestro organismo, y se queda esa memoria inmunológica, que es la que va a hacer que en un próximo contacto con ese germen consigamos el tener esas defensas para neutralizar y eliminar esa infección. Evidentemente, como todo sistema en el cuerpo, puede fallar y puede tener sus fallos. Algunas veces reacciona de manera exagerada y damos lugar a las alergias. Otras veces reconoce como anormales esas sustancias, esas células, por ejemplo, que son
propias de nuestro organismo, pero las reconoce como anormales, como que no pertenecen a nuestro organismo, y da lugar a las enfermedades autoinmunes. El mismo cuerpo ataca a sus propias células. Todo eso se produce fundamentalmente, y sobre todo en el caso de los microorganismos, por una pequeña partícula que hay en la superficie de esos microorganismos, que son los antígenos, y son los que el cuerpo reconoce como que son extrañas, sustancias o microorganismos extraños al organismo, y tiende a eliminarlos. Si queréis conocer más sobre la inmunidad y las posibilidades que tiene la homeopatía, que son muy amplias para la inmunidad, no dejéis de leer el texto que abajo adjunto.